Muy bien, yo creo que ya estamos ahí, no sé si ya estamos. Bien, ya estamos, ya estamos. Muchas gracias, buenas noches a todos, ¿cómo están? Qué gusto enorme nos da poder llegar nuevamente a sus hogares en este día. Hoy es 16 de julio, un día jueves muy especial y pues nos da gozo el poder visitar su hogar nuevamente y poder estar desde casa. Como usted ya sabe, hoy tenemos ahí algo importante para usted y por supuesto una historia que hemos iniciado contando la verdad y que hoy pues seguramente les llevará bendición ahí, ¿verdad? Hace 8 días empezamos esta historia de hermano Juan Everildo Velázquez y hoy pues vamos a tener la segunda parte. Así que yo estoy aquí para, por supuesto, para brindarles ahí un saludo cordial y presentar también a este gran hombre de Dios, quien es hermano Juan Everildo Velázquez. Así que por favor, si usted está ahí, empiece a compartir la transmisión, si ya está ahí conectado con nosotros, por favor comparta la transmisión ahí y para que todos ahí, por supuesto, escuchen esta parte de la biografía de hermano Juan Everildo Velázquez, que por supuesto no, también no lo vamos a terminar el día de hoy todo, pero por lo menos vamos a escuchar algo de lo que su vida fue, cómo él se convierte, bueno, hace 8 días ahí lo dejamos, cómo se convirtió a Jesucristo y todo lo demás. Bueno, pero antes de eso voy a darle el tiempo ahí a hermano Juan Everildo Velázquez para que nos envíe un saludo cordial ahí a todos los que ya están conectados y por favor a los que pues ya están, comparta la transmisión para que otros más se conecten y puedan así escuchar lo que hoy vamos a estar hablando. Así que voy a dar el tiempo al hermano Juan Everildo Velázquez. Buenas noches, hermano Juan Everildo Velázquez. Buenas noches. Es un gusto para mí estar nuevamente con mis hermanos que están en sintonía y familias también. Creo que para algunos es muy provechoso escuchar testimonios de la obra que Dios hace en las vidas. Y por ello es que hemos llevado esta forma de presentar un testimonio de cómo Dios nos ha bendecido. Y quiero decirles antes de continuar, decirle a todos los que están ya en sintonía con nosotros, esta presentación no lleva ningún propósito de jactancia, de darle honor a una persona, no, en ninguna manera, porque yo sé que lo que somos le debemos a Dios. Si Él no hubiera obrado en nosotros, ¿qué de nosotros? Por eso es que yo quiero que quede claro en mis hermanos oyentes que esta presentación es como un testimonio de lo que Dios hace en las vidas y lleva el fin de fortalecer el ánimo de cada hermano en Cristo Jesús y que esté seguro que así como Dios a mí me ha dado toda gracia y bendición, también lo puede hacer con usted. No importa el tiempo de estar en Cristo Jesús. Y también lleva el fin para aquellos obreros, pastores, líderes, ministros que quizá están escuchando también. Un saludo para todos ellos. Y el fin es también dar a conocer que Dios nunca desampara a sus siervos. Él siempre está con nosotros. Este es el fin de esta presentación. Gracias, Elber. Muchas gracias ahí, hermano Juan Everildo Velázquez, quien es el que está ahí. Bueno, ya encontré yo acá la página y pues estamos ahí compartiéndolo. También usted comparta ahí la página, por favor, de donde se está transmitiendo esta actividad, esta entrevista, esta plática, esta charla que vamos a hacer la noche de hoy. Saludos cordiales a toda la familia Velázquez que están ahí de alguna forma escuchando ahí. Saludos cordiales también a todas las familias cristianas, pastores. Hace 8 días tuvimos ahí
muchos mensajes de varios ministros, pastores que conocen también el ministerio de hermano Juan Everildo Velázquez y hoy pues también seguramente están conectados. Por favor, comparta entonces ahí la transmisión que hoy será de mucha bendición para nosotros saber que ustedes por ahí van a estar escuchando la programación, ¿verdad? Y se van a gozar a través del mismo. Muy bien, vamos a iniciar entonces aquí con esta charla de la vida de hermano Juan Everildo Velázquez. Un resumen ahí de nuestro hermano Juan Everildo Velázquez. Quiero contarle que él nace un 9 de julio del año 1938. Nació en el caserío Carcelén de la aldea Santa Isabel, Chimaltenango, hijo de José Ignacio Velázquez y de Paula Sutú de Velázquez. En el año 1956 se convirtió a Cristo Jesús y en el año 1957 contrajo matrimonio con hermana Ambrosia Socoy. Así es como iniciamos entonces y vamos ya a la parte importante que nos toca. Hermano Juan Everildo, cuéntenos ahí ahora cómo es que inicia el ministerio. Por ahí leíamos algo que creo que usted acompañaba a algunos predicadores cuando salían a predicar, ¿verdad? Y pues no sé si pues se iba así como decimos los chapines de colada o pues lo llevaban, no lo sé, pero cuéntenos ahí, desde ahí creo que inicia el amor por ir a otros lugares y ver también cómo se predica el evangelio y también el impulso de hacerlo usted. Cuéntenos desde ahí, hermano Everildo. Muy bien. Bueno, yo diría que el llamamiento que Dios me hizo no inició en el año 1959. Ahí fue confirmado el llamado. Pero antes de convertirme, ya Dios había puesto en mi corazón el deseo de trabajar con los hermanos, como yo decía en mi participación de hace 8 días, que aún yo antes de aceptar a Cristo aprendí himnos y esos himnos y coros los llevaba a la congregación a donde pertenecíamos. Y por supuesto, eso Dios puso en mi corazón, porque no lo busqué, no lo ambicioné, simplemente deseé compartir con mis hermanos lo que ya yo tenía en mi corazón. Luego, cuando nos convertimos, también me nombraron como director de cantos y lo hacía con mucha alegría. Todas las noches de culto yo dirigía los cantos, enseñaba himnos, enseñaba coros a la congregación y así pasamos durante 2 años trabajando de esa manera. Luego, después de 2 años, entonces ya la iglesia tuvo un cambio, diríamos, porque estábamos como independientes, sin cobertura de nada, pero había necesidad de tener la cobertura de una organización. Y fue así como en el año 1958, al final del año, nosotros nos hicimos a las asambleas de Dios. Ya entonces, ahí comienza a ir otra nueva visión, un nuevo deseo, y es de predicar la palabra. De los años 58 para atrás, mi anhelo era cantar. Ya del año 58 para adelante, al final del año, ya era deseo de predicar la palabra. Pero no tenía yo la facilidad de cómo hacer para hacerlo, o sea, predicar. Entonces, para entonces ya como estábamos en una organización, algunos pastores que fueron muy buenos amigos nuestros y luego
ellos me invitaron. Sabían que yo deseaba predicar. El deseo Me invitaban y es de predicar la palabra. A que fuera a predicar la palabra a sus iglesias. Fue así como yo salí. Una de las iglesias que me invitó fue la que ahora se llama Esmirna, aquí en Chimaltenango. El pastor era Manuel Castro, un gran amigo, un gran hombre para mí, que me sirvió mucho para poder iniciarme en la obra. Otro pastor que me invitó para que fuera a predicar en su iglesia fue el hermano Israel Herrera, pastor entonces en ese tiempo en San Andrés Itzapa. Yo iba a San Andrés a pie a predicar y así fue como ellos me animaron a ir a predicar la palabra. Yo anhelaba hacerlo, no tenía ningún tipo de estudio ni ideas cómo preparar un sermón, pero cuando Dios llama, cuando Dios dirige, todas las cosas salen bien. Nunca pregunté a nadie cómo eran mis mensajes, si eran buenos o qué, y nadie me dijo nada tampoco. Bueno, pasaron los meses, ya en el año 1959. Por este tiempo, visitaba nuestra iglesia, que ahora es la Betlehem. Visitaba nuestra iglesia un evangelista llamado Matías Morales. Y no sé cómo él, quizá pienso que fue Dios quien lo impulsó. Y él me dice, hermano, ¿por qué no me acompañas? Yo estoy en campaña en Champerico, en campaña de fundación. Acompáñame. Tú cantas, yo predico. Bueno, ni dos veces. Le dije, amén. Claro que te acompaño. Yo ni conocía al hermano. Nunca habíamos tenido un diálogo así de acercamiento, de amistad. Pero Dios es el que puso en mi camino ese medio. Luego acompañé al hermano Matías, fuimos hasta Champerico, donde por este tiempo, el mes de julio, yo estuve allá en campañas con el hermano Matías Morales. Tuvimos, si no mal recuerdo, 3 semanas predicando noche tras noche en campaña de fundación de obra en ese lugar. Bueno, ahora aquí está el asunto más lindo. El hermano Matías me dice, mire hermano, hoy vas a predicar y yo voy a cantar los himnos. Me puse a predicar. Matías era un hombre ya de tantos años de ministerio. Pero él me puso a predicar. No sabía yo cuál era el propósito. Pero acepté, le dije, está bien. Entonces, esa noche prediqué y él cantó los cantos. Después de esa noche, me dice, fue como día viernes, y me dice, hermano, yo me voy para la casa. Él vivía aquí en Chimaltenango. Y me dice, yo voy a la casa y te quedas frente a la campaña. ¿Qué animal? Me dijo. No hay de otro, dijo usted, así es su plan, pues tengo que hacerlo. Así que él me dejó ante la campaña solo. No había gente entonces que colaboraba con nosotros para instalar los aparatos, para cantar los cantos, recoger ofrenda, predicar y luego recoger los aparatos. Nada, yo hacía todo. Yo preparaba los aparatos cada noche, cantaba los himnos y luego predicaba. Pero una de esas noches que yo prediqué, Dios confirmó el llamado en mi corazón. ¿Cómo? Es que cuando yo estaba predicando, al final del mensaje, en una de las noches de la campaña que yo estaba dirigiendo, era todo yo era cantante, era director de la campaña y a la vez el evangelista de la campaña. Pues una noche predicando, al terminar hizo la invitación, pasaron personas
llorando, aceptando y reconciliando. Y pasó un señor bien alto. Como la casa era solo de techo, no tenía cerco. Era la pura arena del mar. Estábamos como casi menos de una cuadra del mar. Estábamos donde estábamos juntos. Y él, cuando llega, cae de rodillas. Porque al hacer la invitación, él se acercó y cayó de rodillas, llorando. Entonces, oré por él. Eso fue algo tan novedoso para mí. Nunca había visto algo así en todo mi tiempo de haber estado predicando. Bueno, esa noche sentí la gloria de Dios. Derramé lágrimas por ver almas llegar a los pies de Cristo. Bueno, el día siguiente un hermano me dijo, hermano, ¿sabe usted quién es el señor que pasó anoche llorando? No, le dije, pues es el jefe, el capitán del barco, me dice, porque entonces en ese tiempo todavía llegaban barcos al puerto de Champerico y es el capitán del barco. Entonces él fue el que pasó llorando. Eso me llenó de tanta alegría. Y yo estoy seguro que Dios confirmó ahí el llamado que me había hecho antes porque había sentido deseo de predicar. Pero no había visto un milagro así. Pero esa noche Dios confirmó el llamamiento. Así que cuando Matías llegó, yo ya sentía algo tan diferente que cuando él me había dejado solo. Así es como inició en mí el llamado de Dios. Fue más o menos como a fines de julio del año 1959, cuando estábamos allá en campaña durante esos 3 semanas o 4 semanas, no mucho recuerdo, pero estuvimos ahí varios días, noche tras noche, en campañas para fundar esa obra. Así fue como se inició mi llamado al ministerio. Bien, seguimos ahí nosotros con esta entrevista con el hermano Juan Everildo Velázquez. Muchas gracias a los que están ahí conectándose, los que están ya enviando ahí mensajes. Puede enviar sus mensajes, vamos a tratar de dar lectura a algunos mensajes. Les quiero contar que, y hermano Juan Everildo Velázquez también le quiero contar que estamos saliendo a través de 102.7 FM, también a través de la radio Estéreo Luz. Ahí estamos saliendo y pues los hermanos ahí ya están enviando ahí mensajes diciendo que están escuchando esta entrevista. Así que amén. Saludos, por favor, hermano Juan Everildo. Salúdenme ahí a los oyentes. Muy bien. Es para mí un privilegio, amados hermanos, amados oyentes, estar con ustedes llevando a cabo esta entrevista, que para mí es una bendición, es un honor compartir las experiencias dadas por Dios en mi tiempo ministerial. De manera que un saludo a todos, espero que podamos disfrutar de un buen tiempo con ustedes en esta noche. Amén. Bueno, tenemos aquí mensajes, dice, gracias, Pastor Juan Everildo, por permitirnos conocer a Cristo glorificado a través de su testimonio. Saludos desde Shela, desde Quetzaltenango, Elvira Quino, allá está saludándola y saludando a usted para que, pues bueno, allá están en familia seguramente conectados. También allá en Santa Isabel, Chimaltenango, están escuchando, dice, ahí la programación y por supuesto dice que se están gozando ahí. Muchas gracias ahí por sus reportes. Bueno, entendemos, hermano Juan Everildo, entonces que ahí inicia el llamado, ¿verdad? La confirmación del ministerio que Dios, o tal vez que usted esperaba, ¿verdad? Nos cuenta ahí que lo dejaron solo, usted pues dirigía la campaña, usted era el evangelista y todo lo demás.
interesante, ¿verdad? Yo creo que ahí hay muchas cosas más que preguntar, porque cómo le hacía, dónde comía, dónde dormía, esas cosas, ¿verdad? Que a veces quedan por ahí, porque seguramente no es fácil eso. ¿Cómo se vive un ministerio así desde sus inicios? Bueno, como ya estando en el plan de Dios, es Él quien arregla todo. Cuando yo estaba junto con hermano Matías trabajando, a él lo invitaban a las casas a comer. Y un hermano nos prestó una casa, nos dormíamos. Pero luego en el día pasamos en las casas a comer y cenar y fin. Pero cuando me quedé solo, entonces una hermana quiso responsabilizarse de mí en darme los 3 tiempos de comida: desayuno, almuerzo y cena. Ella era cristiana y el esposo no era nada. Pero quiero contarles esto, aunque no es nada que tenga que ver con lo espiritual, pero quién sabe. Un día llegó el esposo a hora de almuerzo y le dice ella a su esposo: mi amor, hoy no tenemos nada que comer. Entonces le dice el esposo: bueno, aunque sea un caldo de pescado, podemos saborear este día. Para mí, para ellos era como, aunque sea un poco de hierba, comamos, ¿no? Así para ellos, pero para mí era una novedad poder comer ese día un plato tomar un plato de caldo y comer pescado. Y el hermano agarró el señor agarró su atarraya, a la media cuadra estaba el estero. Y cuando él llegó al estero, pues claro, pescó, traía mojarros, traía camarones, traía de todo. Total que al rato, como a la hora, estábamos en la mesa comiendo un plato de marisco. Algo nunca se me olvida, que para mí era novedad, porque por aquí en nuestra tierra no se comía así, ¿no? Claro, claro. En este tiempo, pero para mí eso fue algo grande. Así fue como Dios proveyó darnos de comer Gloria a todos Dios. los días que estuvimos. Bueno, esto nos da a entender y ¿por qué lo pregunté? Porque como ya lo dijo hermano Juan Everildo, Dios nunca deja a sus hijos, ¿verdad? Más si a los que están dentro de la obra del Señor, ¿verdad? Pues de repente, hay alguna preocupación por eso, pero yo creo que hermano Juan Everildo y hermano Matías iban con fe, creyendo en un Dios poderoso que él iba a proveer y él proveyó. Entonces, así inicia. Hermano Juan Everildo, ahora, ya después de esta etapa, usted inicia su ministerio, según tengo entendido que es en el área de Sololá. ¿Cómo fue ese tiempo ya al iniciar el ministerio? Muy bien. Siguiendo el hilo de lo que ya dije, del llamado que Dios me dio, cuando el hermano Matías volvió al lugar donde estábamos en campaña, iba su esposa con él. Y me dice: hermano Everildo, ¿no desea usted estudiar en el Instituto Bíblico? Para mí fue otra noticia novedosa. Y le dije que sería el gusto más grande para mí. Le dije, pero no es posible porque yo no tengo dinero. Porque yo fui allá y presté dinero para mi pasaje y para volver y pagar la deuda y ganar dinero para el estudio. Y había empezado esa semana que él me dijo, era la semana que iba a comenzar el estudio y estábamos allá todavía. Y le dije, sería un gusto para mí, pero no cuento con recursos. Pues me dice la esposa, se llamaba Silveria, la esposa de hermano Matías, me dice: hermano Everildo, si usted de veras desea estudiar, yo le prometo ayudar mensualmente. Es otra noticia alentadora para mí. Pero luego dijo: le prometo darte un quetzal mensual. Y eran 4 meses de estudio, serían 4 quetzales durante todo el estudio. Pero para mí fue motivador esa promesa. Bueno, la verdad es que me dice: bueno, nos vamos
El lunes me dice Matías, nos vamos el lunes a ver qué hacemos. Está bien, le dije. Hicimos maleta, nos venimos el día lunes y pasamos por el Instituto Bíblico Central del Real de Dios y me dejó en la puerta de la calle y me dice, quédate aquí, esperé un rato, voy a hacer un mandado. Y entró, como ya estaba iniciando el instituto, habló con el director, a rato volvió y me dice, ya está, ¿qué? Le dije, ¿qué sabía yo que estaba haciendo él, verdad? Ya está, ¿pero qué? Es que vas a estudiar, me dijo, ya arreglé con el director, así que te va a recibir, solo venga. Entonces le dije, hermano, gracias, pero no puedo todavía. Tengo que arreglar cosas en casa. Así que me vine a casa en Chimaltenango, vivíamos ya en Ciénaga Grande entonces, y luego vine a arreglar cosas y como si fuera yo ciego, sin darme cuenta qué estaba haciendo, arreglé las cosas, tenía una deuda, algunas cosas que cosechar, así que arreglé todo y a la semana. Entonces hice el viaje al Instituto Bíblico. Habían pasado ya 15 días de estudio cuando yo ingresé al instituto. Yo era una persona tan neófito, tan ignorante, que no sabía qué era estudio, como hablábamos, creo que en una ocasión que no tuve estudio en escuela, y entonces así ingresé al Instituto Bíblico, aunque ya sabía leer y escribir. Sin embargo, así inició mi estudio. Al final, ya, entonces ahora viene lo que usted me pregunta. ¿Cómo es que yo me introduje ya de lleno al pastorado? Después de mi estudio de 4 meses, pasó algo también que les voy a contar. Cuando Dios llama aunque uno no está capacitado para hacerlo. En ese tiempo era costumbre en el Instituto Bíblico hacer una carta solicitando algún campo donde ir a predicar. Y dijo el supervisor del instituto, los que quieren campos, hagan su carta para saber dónde enviarlos al final del estudio. Y todos los muchachos compañeros hicieron su carta. Algunos ya estaban en la obra, pero la mayoría estaban sin obra. Cada quien hizo su carta. En la clausura del Instituto Bíblico, al final de todo el programa, el supervisor pasó a leer la lista de muchachos que iban a los campos. Y yo contento porque yo no presenté carta, porque yo dije, no me siento capacitado para ir al campo, por tanto no voy a hacer carta y no la hice. Pero cuando pasó el hermano a leer la lista de muchachos que iban a los campos, al final, eso fue lo que causó en mí algo tan terrible, porque dijo, Juan Everildo Velázquez va a la aldea Caliá, Tetuán, Guatemala. No saben cuánto me sorprendió esa noticia, porque yo no esperaba, porque no presenté carta. Y él menciona mi nombre. Y yo me pregunté, ¿por qué es que el hermano puso mi nombre si yo no solicité nada? Pero la verdad es que había una razón por qué aparecía en la lista. Y la razón es que el único que sabía hablar dialecto era yo, que estaba entre todo el estudiantado. Y en ese campo donde él mencionó, se necesitaba un obrero que hablara dialecto. Y es por eso que, aunque no presenté mi solicitud de campo, el hermano me agregó a la lista. Me sentí tan afligido, tan incapaz, pero no pude protestar nada porque dije, esto es plan de Dios. Vine a casa después de la clausura y estuve una semana en casa y luego hice maleta para ir a mi primer campo, que era la aldea Caliaj, Tetuán, Guatemala. Para ello tuve que ir a Panajachel. De Panajachel caminé como 3 o 4 horas para llegar a la aldea, porque no había ahí transporte, no había
carretera, nada. Teníamos que subir una tremenda cuesta y bajar una gran bajada y subir otra cuesta para llegar a esa aldea. Ahí estuve iniciando el ministerio más o menos un mes. Así fue como inicié. Luego, no tranquilo, porque había algo en mi corazón que no me dejaba tranquilo. Ahí había un templecito, había un grupito de hermanos, pero me sorprendió que le pregunté a un hermano de la congregación donde yo predicaba, ¿cuántos años tiene usted de creyente? Me decía yo tengo 40 años. Fíjense ustedes cómo son las cosas. El hermano tenía 40 años y yo solo tenía casi 2 años y meses de ser creyente y él 40 años. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí ante esta gente? Bueno, la verdad es que dejé de estar ahí en el campo, vine a casa porque no quería estar más por alguna razón que Dios tenía en su plan. Por tanto, vine a casa. Estando ya en Chimaltenango, me contaron que en Santa María Cauqué había un campo donde había que predicar. Y fui a Santa María Cauqué, fue mi segundo campo, que estuve ahí más o menos como 2 meses. Pero tampoco no estaba contento, porque la verdad es que yo quería estar en un lugar donde no hubiese nada. Quería comenzar en cero. Ya en Caliaja había un grupito y templo. En Santa María había una casa y unos 10 hermanitos, pero yo quería empezar donde no hubiese nada. Fue así como yo decidí, o sea que me dijeron que había un campo en Sololá donde había necesidad de un obrero. Y ahí yo tomé decisión por ir. Por tanto, así como fue los pasos que di para llegar a Sololá. Continuaremos. Claro que sí. Vamos a una pausa musical. Estamos ahí, nos quedamos ahí entre Tecpan, Caliaj y Santa María Cauqué. Por ahí nos quedamos. Ahí va el viaje de esta historia muy bonita que estamos presentándole a través de este medio. Y saludos cordiales a todos los de Radio Estéreo Luz. Estamos llevándole la entrevista de hermano Juan Everildo Velázquez, la vida de Juan Everildo Velázquez, un siervo de Dios que ha trabajado mucho por este lugar de Chimaltenango y no solo acá. Ya está conociendo de dónde empieza, ¿verdad? Empezó por allá por la costa sur y ahora pues ya en el occidente, y de ahí nos va a contar muchas cosas más. Así que quédese, no cambie, por favor. Vamos a una pausa musical. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero una tarde, al contarlas todas, le faltaba una y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, ungió sus heridas, la cargó en sus hombros y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que errabundas vagan por el mundo
Estamos de nuevo. Gracias. Página en Facebook, ahí como Juan Everildo Velázquez, ahí en la página de Facebook, ahí está la transmisión. Por favor, compártala. Saludos cordiales, hermanos que están ahí en sintonía. Es la vida de Juan Everildo Velázquez que le estamos presentando esta noche. Así que vamos a leer algunos mensajitos que han llegado. Dice, Dios le bendiga, le saluda el pastor César Moreno desde Maryland, Estados Unidos. Dice ahí, hermano Juan Everildo Velázquez. También Matea Jack dice, bendiciones hermanos, que Dios les bendiga, saludos desde la ciudad capital. Alex Galvez dice, saludos hermanos desde Santiago, Zacatepeques. Me trae recuerdos al escuchar al hermano Juan Everildo, un hombre de Dios. Yo era bien pequeño cuando vino a Santiago, dice. Noemí dice, buenas noches hermano pastor, aquí le saluda la familia Chancho, dice. Y así hay más mensajes, sigue enviando ahí sus mensajes, algunos vamos a darle lectura y gracias por estar conectados. Estamos presentándole la vida de Juan Everildo Velázquez. Hace 8 días iniciamos con su niñez, su adolescencia, parte de la juventud y ahorita vamos entrando en el ministerio. Así que vamos a ir, él nos contaba que inicia entonces ya después de ir a predicar a algunos lados donde se iba con el siervo Matías, ahora pues viene ya a adquirir algunos campos en Tecpan, en Santa María, Cauqué, pero él no estaba tranquilo, hacía falta algo más, él quería un campo que no tuviera ningún solo creyente, sino que él empezar desde cero. Cuéntanos, hermano Juan Everildo, cómo es esa historia, a dónde fue, donde empezó sin ninguna creyente y me imagino que solo usted ahí cantando, predicando ante gente, no sé cómo fue, cuéntenos esa parte, por favor. Muy bien. Gracias a todos los que están en sintonía con nosotros. Un saludo a los que entraron de último. Pero bien, estaba diciendo que estuve en 2 campos al inicio, pero no estaba tranquilo porque yo quería comenzar donde no hubiese nada. Fue así como me informaron que en Sololá no había obra. La iglesia de Panajachel tenía el campo como campo blanco, pero no había creyentes. Solo había una hermanita que se llamaba Elvira de la Cruz. Ella sí asistía en los cultos cuando llegaban los hermanos, pero fue todo. Entonces me dijeron que estaba ese campo, que no había nada. Había una salita donde predicaban. Pues entonces acepté el reto. Dije, voy. Sin ninguna clase de excusa, yo fui. Llegué a Panajachel. En ese tiempo el pastor era Israel Herrera y él me llevó a Sololá. Yo no conocía Sololá. Había pasado una vez, pero en vehículo cubierto de lona, ni vi nada. Así que yo no conocía Sololá. Y me dijo él, te vas en camioneta y yo voy en bicicleta. Allá nos encontramos en el parque. Y fue así como yo tomé el bus de Panajachel a Sololá y me quedé en el parque. Ahí me quedé esperando, viendo, y luego llegó él y me llevó a la salita. Y él me dice, aquí está tu templo. Una salita que no cabía ni 2 banquitas casi. 2 banquitas no cabían en esa salita. Pero me dice, ¿qué ibas a predicar? Me mostró la salita. Está bien. Y esta tarde vas a tener culto, me dice. Era domingo. Era como la 1:30 de la tarde. Y luego me llevó a la casa de la hermana Elvira, que ya mencioné. Y me dice, aquí te traigo tu pastor, hermana. Y la hermana me quedó viendo. Entonces yo era jovencito, porque tenía 21 años. Era jovencito. Entonces me quedó viendo. Y dice ella,
al hermano Israel: está bien, hermano, tenga pena, aquí él va a comer, le damos su comida, porque yo fui solo, mi esposa no andaba conmigo, porque yo primero quería conocer el lugar para después llevar a mi esposa. Pues bien, ella me recibió, me dijo: va a almorzar aquí ahora y luego va a haber culto. Muy bien, después de almorzar, el hermano Israel me dice: bueno, hermano, aquí te dejo, Dios te bendiga y a ver qué vas a hacer. Israel era un gran amigo mío, me sirvió de mucha ayuda cuando estaba en Itzapa y luego ya en ese tiempo estaba en Panajachel. Luego, después del almuerzo, fui a la salita, abrí la salita y esperé si llegaba alguien para dar la escuela dominical. Y ese fue el primer culto que yo tuve. Tuve a 4 niños. Un niño y 3 niñitas. El niño se llamaba Chepito, así le decíamos, o sea, José. Luego sus hermanitas, que era Dora, Elvira e Elizabeth, eran las 3 niñas, hijos de hermana Elvira. Fue la congregación que tuve en mi primera escuela dominical o primer culto en Sololá. Bueno, terminamos la clase dominical, se fueron, cerré la salita, fui a cenar. Después de la cena, le dije a la hermana Elvira: le esperamos el culto. Y luego, en la noche, abrí la sala otra vez y ver qué se podía hacer. Llegó hermana Elvira, solo ella con su niña. ¿Y qué más? Pero por bendición de Dios, llegaron 3 hermanas más. Solo recuerdo de 2 de ellas y la otra no recuerdo. Con esas hermanas hicimos culto, 4 mujeres y una criatura. Hicimos el culto, mi segundo culto en Sololá, en esa salita. Así fue como yo comencé en Sololá. Yo, en cierta forma, contento, porque realmente sentí como que senté pie, como que dice: ahora sí, aquí está tu lugar, esta es tu casa, este es tu campo de trabajo. En fin, yo en cierta forma estaba contento, pero a la vez también preocupado porque no sabía qué es la experiencia ministerial. Pero así comenzamos a trabajar y después de algunos días comenzamos a averiguar qué lugares hay donde podemos predicar en los campos, y en eso que llegaron otras hermanas que estaban retirados de las iglesias donde pertenecían y llegaron a visitarnos y se quedaron en la congregación, y luego ellos nos invitaron para que fuéramos a sus aldeas a predicar, pero no había local. Ellas eran gentes pobrecitas, no tenían casa suficiente para hacer culto. Pues decidimos hacer culto debajo de un aguacatal, porque no había otra forma. Entonces ahí comenzamos a hacer culto debajo de un aguacatal y poco a poco estuvimos así viendo otras almas llegar en el campo. Quedaba como a unos 3 kilómetros del pueblo. Así fue como comenzamos. Luego comenzamos en otra aldea del mismo pueblo de Sololá, también como quedaba a 3 kilómetros, un poco más, donde tuvimos cultos en casa de hermanos que no eran de la iglesia o del grupo, pero lo que quería yo predicar. Y así yo iba a los campos a evangelizar, y luego no nos daba el tiempo para tanto. Había tanto que hacer y salíamos todos los días a evangelizar y ver qué se hacía. Pero la obra costó, porque en ese tiempo no era como hoy. En ese tiempo era difícil predicar, porque la gente era muy dura, muy religiosa y tirado al vicio, a la idolatría, y total es que yo les hablaba en dialecto o en castellano, pero no podía
introducirme como se debía. Yo deseaba ver a la gente indígena llegar a los pies de Cristo, pero no logré. Estuve 4 años en Sololá luchando, como no tienen una idea. No descansé. Aparte que yo abrí campos, porque yo tenía el campo de Sacsayhuamán, así se llamaba una aldea, el primer campo. Luego el campo de Montemercedes, que es otro lugar del mismo pueblo, donde abrí ese campo. Y luego iba a otros lugares. Abrimos el campo de San José Chacayá, que quedaba como a 4 kilómetros o 5 de Sololá. A pie íbamos y así regresábamos. Sin gente, sin nada. Total es que cuando oímos de una persona que nos daba oportunidad de hacer culto en su casa, íbamos y luchamos para ver cómo la obra se levantaba, no solo en Sololá, sino en lugares circunvecinos. Trabajamos fuertemente. Luego, Dios me mostró un pueblo llamado Santa Lucía Utatlán, que quedaba como a 8 o 12 kilómetros de Sololá. Y un día le pregunté a los hermanos cómo se llamaba el pueblo. Y les pregunté si habían evangélicos. Me dijeron que no. Entonces les dije, yo voy a ir allá. Quiero ver qué se hace por Santa Lucía Utatlán. Entonces me dijeron, no vaya, porque hace poco sacaron el cura a palos. Y si llegan a saber que un pastor está ahí, es peor. Qué tremendo. Así que, hermano, no. Pero dije a Chepito, que era el niño que nos acompañó el primer culto, le dije, ¿te vas conmigo? Me vas a enseñar, yo no conozco, pero tú conoces el camino. Está bueno, dijo Chepito. Me guió y fuimos al pueblo, aunque no querían los hermanos. Cuando llegué al pueblo, había 2 personas platicando en la calle. Les pregunté, ¿hay aquí algún templo evangélico? No, no hay. ¿Hay alguna familia evangélica? Tampoco hay. Luego uno de ellos dijo, mira vos, le dijo al compañero, allá arriba hay un viejito. Y me dijeron el nombre. Sí, dijo, hay uno. Vaya a buscarlo. Y subí a buscarlo hasta arriba y encontré a la familia. Y luego hablé con ellos. Ellos tenían su iglesia de nombre porque no iban, pero sí pertenecían a una congregación. Pero yo le dije, hermano, yo me presenté y todo, le dije, hermano, ando aquí con el fin de poder ver cómo se levanta aquí una obra, cómo abrimos un campo. Y él no tenía casa, tenía una casita bien pobrecita. Pero le dije, ¿por qué no hacemos culto aquí en tu casa? Y me dice él otra vez, hermano, aquí no se puede. ¿Por qué? Porque aquí es muy peligroso, la gente no quiere nada. Hace poco sacaron a un cura a palos. Entonces dije yo, la cosa seria. Le dije, yo no importa, hermano, sea lo que sea, pero dame tu casa y hacemos culto. Y le insistí y me dice, ay, hermano, está bueno pues, pero no me hago responsable si algo puede pasar. Está bien, le dije, no tenga pena. ¿Y cuándo viene? Eso fue día martes más o menos. El viernes estamos aquí, le dije, estamos aquí. Entonces espero. Y cabal. El viernes llegamos, fueron conmigo como 4 hermanitos, a pie de Sololá hasta allá. Yo llevaba mi concertina en la espalda y sobre la concertina llevaba un aparato de batería que teníamos y luego en mi mano llevaba la lámpara y así caminamos hasta Santa Lucía la primera vez que hicimos culto. Ahora, el problema era cómo introducirme con la gente. Es cierto que la casa estaba muy alta sobre un cerro y puse mi bocina hacia el pueblo para que escucharan la gente la predicación, pero la pena era cómo predicarles. Si no querían al cura, ¿cómo me va a querer a mí? Pero yo dije, no, en el nombre del Señor algo tiene que pasar acá. Y comencé a predicar y le prediqué un mensaje sobre el tema Amén. Obedeciendo a María. Ese fue mi tema. Oh. Y leí lo que dice Juan, haced todo lo que él os dijere. Y en fin, fue una novedad, porque les dije, señores y señoras, yo les felicito que ustedes aquí son gente que aman a Dios.
porque seguramente usted tiene a San Isidro en su casa, tiene a la Virgen María en su casa, tiene la imagen del Cristo de Esquipulas en su casa, en fin, tienen sus santos. Gloria a Muy Dios. bien, Ajá. pues los felicito por eso, se me dice que son religiosos, aman a Dios. Pero ¿saben ustedes qué dijo María? ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué dijo Pedro? Pues yo vengo a decirle lo que dijo San Pedro, lo que dijo Jesucristo y lo que dijo la Virgen María. Así que si usted ama a María, ahora va a escuchar lo que él te dice o ella te dice. Y así comencé la predicación. Terminamos el culto, tranquilos. Nos fuimos esa noche de regreso. Llegamos como a la 1 de la mañana o 2 de la mañana a Sololá, a pie. Bueno, la siguiente semana, otro culto. Y me dice un amigo que estaba en el culto, pastor, quiero que después del culto pase a mi casa. Yo dije, la cosa se está poniendo mal. Esto es algo terrible. ¿Qué tendrá este señor para mí en su casa? Pase a la casa. Está bien, le dije, terminamos el culto la siguiente semana, pasé a la casa del señor y me dice, pastor, pase adelante, siéntese. Había una mesa en el centro de la sala y yo vi que hay una servilleta cubriendo ciertas cosas allí y me dice, pastor, no le ofrezco nada, sino tómese un poco de café con unos panitos, café caliente como a las 9 de la noche. Y ahí ese pueblo era muy frío y es todavía. Pues, esta fue la primera bendición que recibimos. Nos dio pan y café un amigo. Yo dije, entonces la cosa se puso buena. Gloria a Dios. Aquí en vez de que haya peligro de Amén. otra cosa, hay bendición. Así fue como comenzamos la obra en Santa Lucía como Campo Blanco de Sololá. Amén. ¿Algo más? Gloria a Dios. Bueno, qué lindo, ¿verdad? Nos impacta eso, ¿verdad? Como Dios nos está ahí para... yo creo que es algo importante, hermanos, que ustedes pues escuchen esta historia. Esta es la vida de hermano Juan Everildo Velázquez. Lo estamos contando en vida, porque ya ha muerto bueno, no para qué, porque de todas maneras sirve de algo, pero ahorita que está en vida nos lo está contando él así en vivo y a todo color, ¿verdad? Y nosotros nos estamos gozando bastante. Así que, bueno, yo creo que se fue ahí la señal. A ver si ya vino, a ver si ya llegó por ahí, porque estamos más vamos a ver si podemos mejorar aquí nuestra conexión, ¿verdad? Y tratar ahí de que nos escuchen, a ver si se desconectan ahí los que están conectados por acá. Bueno, muy bien, queremos agradecer ahí a todos los hermanos que han estado enviando mensajes, son muchos mensajes, pero hay una pregunta que también a mí me surge cierta duda, y un hermano pregunta acá que si usted ya estaba casado o no cuando inició el ministerio, ¿verdad? Cuéntenos esa parte, ¿verdad? Si ya se había casado o venía también desde la religión, allá se casó ya en el Evangelio. ¿Cómo fue esa historia? Cuéntenos algo, los hermanos ahí están preguntando sobre eso. Hermanos curiosos, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. De hecho, yo ya era casado. Yo me casé en el Evangelio. Fue la segunda pareja de evangélicos que se casaron en la iglesia ya como evangélico. Se casó un hermano antes de mí y luego yo me casé después. El hermano se casó como en el mes de marzo o abril y yo me casé en mayo del año que nos bautizamos. Hay un asunto aquí muy importante que es saber que eso no lo dije en la semana pasada, y es que la iglesia que ahora es Betlén, todos saben que se inició en el año
1957. Realmente así fue porque la iglesia comenzó su historia cuando nos bautizamos, pero nosotros no nos convertimos esa vez, un año casi antes, como en el mes de septiembre, octubre del año 1956, fue cuando hicimos nuestra decisión de entregarnos a Cristo completamente. Ya cuando nos bautizamos ya éramos creyentes, que fue en el 20 de enero del año 1958, o digo 57. En ese mismo año, pues yo me casé. Fue, como dije, la segunda pareja que nos casamos ya como evangélicos. Ya cuando yo fui a la obra, ya era casado, ya teníamos una criatura que ahora también es pastora, que sirve al Señor en Santiago, Zacatepeques. Ella es la primera que estaba en nuestra familia cuando fuimos al ministerio. Muy bien, bueno, pues ahí para los curiosos, pues ya está ahí contestada la pregunta, ¿verdad? Saludos, hermano Luis Figueroa, dice, qué excelente testimonio, Pastor Juan Everildo, nos motiva a su ministerio con mucha trayectoria, dice. Oscar F. Coto dice, toda una vida al servicio de la obra, seguro un siervo del Señor que nos inspira a trabajar con mucho amor por los no alcanzados, dice. También hermana Vicenta Velázquez dice que le recuerda el Instituto Bíblico, dice, solo estoy, dice, narrando mi mamá se acuerda, dice, de eso, dice Gladys Suyuk, dice. Bueno, Dios lo bendiga su ministerio, dice Byron Pérez, Dios le bendiga, gracias hermanos. Juan Chavajay también, qué gusto ver a Elmer Velázquez junto al tío Everildo, dice, saludos hermanos, gracias hermano Pastor Juan, Dios lo bendiga, ahí donde nos esté viendo y donde estén todos. Bueno, esta historia es muy amplia y grande, ¿verdad? Ya nos están pidiendo tercera, cuarta parte y no sé qué más partes va a seguir, ¿verdad? Pero aquí estamos mientras para seguir contando aquí la historia, la vida de mi hermano Juan Everildo. Cuéntenos algo, hermano Juan Everildo, dentro de lo que ya nos contó, fue allá por Champerico, vino Tecpan, estuvo por Santiago, Santa María, que luego ahorita estamos en Sololá, Santa Lucía, Tatlán, pero cuéntenos qué de la mente, qué hay. No sé si, creo que se fue ahí la señal, ¿verdad? Creo que estamos perdiendo, creo que no sé si yo tengo el problema aquí en el internet que está cortándose, pero le comentaba, hermano Juan Everildo, que cuéntenos un poquito en esa historia de la familia, de su familia, ¿verdad? No sé si ahora sí me está escuchando. Sí, así es. Bueno, ahora, cuando usted andaba por la costa, cuando vino acá, luego a Tecpan, luego allá por Santa María Cauqué, en Sololá y todo, pero ¿qué hay de la familia? ¿Cómo se vive? ¿Cómo vive un siervo de Dios así? ¿Y cómo hace con lo económico? Porque yo creo que ese también es un problema que hay que arreglarlo de alguna forma. Bueno, esta es la otra parte que tenía yo para hablar, pero ya que usted pregunta, realmente solo Dios pudo ayudarnos. Yo ni puedo decir cómo yo pude pasar todas esas experiencias sin contar con dinero. Solo conseguía mi pasaje para viajar cuando hay dinero, pero cuando no hay, yo a pie viajaba. Ahora, cuando estuve en Caliaf, ahí los hermanos, pues, como ya era un grupito, y ellos habían sido enseñados que debían colaborar, pues me daban con centavitos para mi viaje. Cuando estuve en Santa María, ahí no tenía yo nada, porque eran hermanitos que se iniciaban,
bastante necesitados y yo tuve que trabajar materialmente. Un hermano del grupo me daba trabajo. En el día iba al campo a trabajar, a picar tierra o a sembrar chile o a cortar ejotes o a tapiscar. Eso hacía yo en Santa María para poder tener algo para viajar, porque mi esposa estaba aquí en Chimaltenango, gracias a mis difuntos padres que siempre colaboraron con nosotros en sostener a mi esposa y a mis 2 hijitas, entonces ya eran 2 hijitas. De manera que así fue como pasamos. Ya cuando estaba en Sololá, igual no tenía dinero para nada. Y ahí donde yo quería decirles que yo viajé tanto en el departamento de Sololá, pero sin dinero. Muchas veces viajé de Sololá a Godínez a pie, de Godínez a San Lucas a pie, de San Lucas Tolimán a Atitlán a pie, de Sololá a San Pablo Laguna, a San Pedro, a San Juan a pie. Había una aldea que se llama Pasarquín, que quedaba casi a boca de Poca Costa. Se iba a pie de San Juan hasta ese lugar. Allá íbamos a pie. Y todos los viajes que hacíamos a San José Chacayá o a Santa Lucía, todo a pie. Eso lo hacíamos primero porque no había recursos. Y yo iba muy seguido a Godínez, porque ahí estaba mi hermano Juan pastoreando y yo lo estaba apoyando para el levantar la obra. Pero yo venía de Sololá a pie con unos hermanitos, salíamos a las 2 de la tarde, llegamos a las 5 o 6 de la tarde a Godínez, salíamos a las 9 de la noche de Godínez, llegamos a las 2 de la mañana a Sololá. Era la vida que teníamos en ese tiempo. Casi le dio la vuelta al lago de Atitlán caminando, Sí, creo yo. Solo de Atitlán a San Pedro no pude caminar a pie. Y ahí todo. Todo lo caminó. Ahora, ya casi estamos terminando el tiempo, se fue así volado, pero yo creo que, bueno, ahí nos está usted diciendo que falta de recursos, lo hacía de esa forma, seguramente más de algún hermano, pues claro, le apoyaba, le ayudaba ahí en alguna ocasión, pero yo creo que si estuviera aquí, ahí con usted, hermana Ambrosia, su compañera de vida, pues nos estuviera también contando qué de ella, cómo le hacía, porque seguramente también es parte de ese ministerio, ¿verdad? Porque quedarse en casa, lidiar ya con cuántos hijos tenía en ese tiempo, no lo sé, pero yo creo que también ella tenía que lidiar con lo de la casa, ¿verdad? Así es. Sí, teníamos 2 hijos entonces, estaba Rebeca y Orfa. Ya teníamos 2 hijos allá en Sololá. Ella tenía que estar lavando ropa en casa ajena para poder tener alguna manera de ayuda a sostener la casa. Eso lo hacía ella sin que yo le dijera. Eso nació de ella, porque ella nunca quise recargarle a ella. Pero ella viendo lo que hacíamos, ella hacía esas cosas. O si no, ella, cuando yo no estaba en el pueblo, andaba de gira, él iba a la aldea, a la casa de los hermanos, a traer un poco de leña y así en la cabeza traía la leña para cocinar. Total es que era un sacrificio terrible. Pero Dios nos ayudó. Pero sí, ahí es donde quiero llegar, que el ministerio en sí de hermano Juan Everildo, pues, y el ministerio de cualquier persona enfoca a todo el núcleo familiar en este caso, ¿verdad? Tiene que haber un apoyo mutuo de la esposa también para que esto funcione, porque si no, creo que tampoco funciona, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por la vida de hermana Ambrosia también, que fue parte grande. Bueno, tenemos muchas cosas que preguntar y contar, pero el tiempo se nos ha acabado. Solo cuéntenos esto que leí por ahí de cómo es que iba a ir a buscar hongos para comer. ¿Verdad? Ay, sí. Usted tocó la parte más difícil, porque realmente pasamos situaciones muy tristes. No lo voy a comentar todo porque ya el tiempo no nos da, solo responder lo que el hermano pregunta.
Y es pasamos tanta pena porque primero no teníamos yo para pagar alquiler de casa, donde predicar, porque nosotros pagamos la casa, predicar y ahí vivíamos. Pero llegó el día cuando ya no podíamos pagar la casa, tuvimos que alquilar la parte que nosotros ocupábamos como pastoral y solo nos quedábamos con la sala. Y fuimos a la aldea a vivir. Un hermano nos prestó su casa y vivimos. Y ahí no teníamos nada que comer. Había unas cuantas tortillas, pero sin comida alguna. Entonces yo iba al monte por este tiempo, en el mes de julio. Yo pasé todo el mes viajando al monte, ir a buscar hongo todos los días para medio pasar los días en casa porque no había de otra manera. Eso fue una situación bastante difícil, como otras experiencias que tuvimos ahí también, pero ese es algo que lo cuento, pero Dios no nos dejó. Ahí salimos avante y la obra no se cerró. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, muchas gracias a todos los hermanos ahí que están ahí conectados. Seguimos la próxima, hermano Juan Gabrieldo, porque aquí todavía hay un montón que contar y los hermanos pues están ahí pidiendo también. Solo quiero saludar, hermano Bernabé Girón. Saludos, hermano, dice Berildo, desde Shela también. Que Dios lo bendiga, dice. Él fue mi maestro, dice por acá. Muy bien, y tenemos ahí esta charla a través de la radio Estéreo Luz. Gracias a todos los que han enviado ahí sus mensajes. Que Dios los bendiga. Bueno, seguiremos la próxima. Yo quiero que hermano Berildo pues finalice ya con esto, ya con una oración ahí final y pues agradeciendo a todos los hermanos. Esta historia es para, como lo dijera mi hermano Juan Berildo, cuando inició, es para que usted tome nuevas fuerzas y ve que el ministerio cuesta, pero Dios no lo deja uno, Dios está siempre con uno y por supuesto, si es llamado, usted va a ser victorioso también en Cristo Jesús. Así que, hermano Juan Berildo, una oración final y le agradecemos ahí por este tiempo que nos da. Muchas gracias por su atención, que Dios les bendiga, están invitados para la próxima. Oramos. Gracias, Padre, por esta bendición de poder testificar de lo que tú has hecho a través de nuestro ministerio. Esperamos que esto sea de bendición, de ánimo, de motivación para alguna persona u siervo tuyo que esté pasando por momentos difíciles. Señor, creo que tú tienes planes para sacar avante a toda persona, aunque se encuentre en situaciones difíciles. Esperamos que esta plática, Señor, sea de ayuda para cada persona que nos haya escuchado. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias. Gracias, hermanos, a todos los que estuvieron conectados. Gracias a Jefferson, a Pablo, a Damaris, que formamos el equipo que está detrás de cámaras, que estamos ahí, por supuesto, ahí trabajando siempre y lo vamos a seguir haciendo. Gracias, familia Velázquez. Dios los bendiga a todos y a todos. Buenas noches. Pásenla bien, descansen, por favor. Dios les bendiga.